Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Dosis de Ánimo, programa en que semana a semana queremos llevar esa palabra que te aliente, que te alimente, palabra que vaya transformando tu corazón para que los resultados en tu vida también sean transformados. Queremos esta noche compartir contigo algo que ha ido transformando poco a poco mi ser interior. En este mundo en el que vivimos, siempre tenemos problemas. Es un común denominador. Las Escrituras dicen que vamos a tener aflicciones. Y a veces pensamos que al venir a Cristo, esto va a terminar, se van a solucionar todos y ya todo va a ser color de rosa. Pues no es así. Nuestro Señor mismo dijo que tendríamos aflicción. Así que no es poco común, es más bien normal que enfrentemos diferentes cosas, y no necesariamente porque hagamos algo mal, sino que porque así es la vida. Por ejemplo, puede ser alguien que come saludable, que hace ejercicio, que se cuida mucho y aún así enfermar. Puede ser que te hayas esforzado estudiando, sacado una maestría y de repente tengas un trabajo que no te satisface, que no está bien pagado, o incluso no tener trabajo. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar las adversidades de la vida. Y muchas veces venimos y decimos, ok, quiero prepararme de una o de otra forma. Alimentarnos bien puede ser una, ahorrar otra. Y diferentes disposiciones que nosotros hacemos para cuando venga la adversidad tener algo con que responder. Y eso es muy sabio. La palabra dice en Proverbios también que la hormiga durante el verano guarda para el invierno. Y nosotros también podemos hacerlo. Eso es satisfactorio ante los ojos de Dios. Sin embargo, a pesar de que hagamos todo eso, a pesar de que nos esforcemos, a pesar de que nosotros pretendamos estar listos y en control de las cosas, hay cosas que se salen de nuestro control, cosas que nosotros no vamos a poder manejar y que vamos a tener que enfrentar. Me gusta mucho lo que nos enseña nuestro pastor Ricky, y es que cuando nosotros enfrentamos estas dificultades, nosotros podemos ver en ellas una oportunidad y discernir de qué se trata en beneficio de nosotros. El pastor dice que nosotros nos vemos en dificultades cuando violamos una ley espiritual, cuando infringimos una ley terrenal, cuando el Señor lo usa como un tutor para enseñarnos y cuando se trata un ataque del enemigo en nuestras vidas. Y sí, las 4 situaciones pueden provocar en nosotros situaciones incómodas, difíciles, adversidades para las cuales probablemente, a pesar de todo lo que nosotros nos hayamos esforzado, no vamos a estar preparados. Entonces, a la luz de la palabra, quiero que empecemos no solo a pensar en esa situación que nos está agobiando, que nos está afligiendo, que nos está preocupando, sino que también empecemos a pedirle al Señor que nos haga discernir de qué se trata. ¿Hemos infringido una ley espiritual? Voy a tomar un ejemplo. ¿Tienes problemas financieros? ¿No te alcanza el dinero? ¿Lo que te cae en las manos se te hace agua? Ok, ¿estás cumpliendo las leyes espirituales para ello? ¿Estás siendo tú fiel con tus diezmos, fiel con tus ofrendas? ¿Estás dándole las primicias a Dios, considerando que todo viene de su mano? O puede ser que estés en esa situación a pesar de que tú diezmas, a pesar de que eres fiel, pero eres insensato y estás infringiendo leyes terrenales y estás gastando más de lo que ganas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Volviendo al mismo ejemplo, ¿qué pasa si la escasez es un tutor de Dios para probar si mi corazón depende del dinero o realmente depende de Dios? Si es una prueba para evaluar a dónde está mi corazón. La palabra dice que no podemos servir a 2 señores. O puede ser también un ataque del enemigo.
Y quizás el ataque del enemigo sea lo más fácil de poder responder. Y vamos a ver cómo podemos responder a los ataques del enemigo. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de estos problemas, en medio de estas adversidades, de estas necesidades, de estas cosas que para nuestros ojos no tienen solución, es que muchas veces empezamos a buscar a Dios. Yo lo hice. Yo no era cristiano y me volví al Señor cuando ya no me quedaba nada, donde lo único que podía hacer era buscar a Dios. Fui tonto realmente. Uno debería de ser lo primero que hace para no llegar a donde yo llegué, a tocar fondo. Pero a veces el Señor tiene que hacer eso para que nosotros nos volvamos a Él. ¿Qué pasa también si en esos momentos de dificultad nosotros venimos y a veces insensatamente venimos y le decimos a Dios, le hacemos una propuesta, un pacto? De repente estoy en una gran crisis financiera, estoy en un gran problema de deudas y le digo, Señor, si me sacas de esta deuda, yo te voy a dar la mitad de mis ingresos. La Biblia nos pide el 10% y las ofrendas, no nos dice la mitad, pero venimos y hacemos un pacto insensato. Entonces, ahí hay muchas cosas que nosotros podemos inferir de lo que está pasando en nuestro corazón, de lo que está pasando en nuestra vida, de cómo vamos a enfrentar estas situaciones. Ahora bien, otra manera en que nosotros enfrentamos estos problemas a veces es con altivez. ¿Y cómo puedo saber yo si estoy enfrentando estos problemas con altivez en el corazón? Cuando empiezo a decirle, Señor, yo no me merezco que esto me suceda. Señor, ¿por qué a mí me están sucediendo estas cosas? Cuando nosotros deberíamos de saber que Él es soberano, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, y que todas las cosas, sean buenas, sean malas, nos van a ayudar a bien. Pero venimos y nos enojamos con Dios en altivez, en soberbia, y la palabra dice que Dios ve de lejos a los soberbios. Entonces ahí nos metemos en peores honduras, en peores situaciones de las que ya estamos viviendo. Pero también el Señor en su palabra tiene para nosotros salidas, tiene para nosotros instrucción, tiene para nosotros esa palabra que nos va a animar y que nos va a hacer que nuestra mentalidad sea transformada. La semana pasada José Miguel les habló sobre transformando nuestra mente. Y eso es lo que la palabra busca hacer en nosotros. Tocar nuestro corazón, que nuestra mente sea transformada y que nuestras acciones respondan a esa transformación. Les leo algo que escribió el hermano de Jesús, que era uno de los 70, Santiago. Santiago en la epístola, en el capítulo 5, versículo 13, les leo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta palabra muchas veces yo creo que la hemos leído, hemos pasado por ella y tomamos cosas de ella, pero realmente tenemos que sacarle la esencia, tenemos que extraerle a esta palabra mucha revelación, muchas cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, con las cuales tú y yo transformemos nuestra mente. Y quiero hablar un poco de ellas porque han dado luz a mi vida, están dando luz a mi vida.
Santiago empieza diciendo, orad y alabad. Y muchas veces es lo último que hacemos. Estamos en el problema y empezamos solo a pedir, pero no oramos y alabamos. No le decimos a Dios que Él es soberano, que Él tiene control de todas las cosas, sino que muchas veces le pedimos al Señor que nos devuelva el control de las cosas para saber qué está pasando, para saber qué vamos a hacer. Cuando lo que deberíamos es de decirle, Señor, te alabo porque hasta aquí tú me has ayudado y tú tienes planes de bien y no de mal para mi vida. También dice esta porción que leíamos, y eso es algo que a mí me gusta mucho. Dice que hagamos actos proféticos. Cuando habla sobre ungir al enfermo con aceite, con que los ancianos vayan y pongan sus manos sobre ellos. El Señor nos da la potestad de usar el símbolo del aceite como en la presencia de su Espíritu Santo. Y si lo creemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo está ahí, está involucrado. Entonces cuando nosotros venimos y hacemos el acto profético de ungir con aceite, estamos poniendo un sello, una marca del Espíritu Santo sobre la persona enferma. Y conforme a la voluntad de Dios, conforme al buen plan de Dios, el Espíritu Santo va a obrar en la salud de esta persona. Y hay muchos actos proféticos que muchas veces pasamos completamente por alto. Voy a ir a un ejemplo bien fácil. Muchas veces incluso cantamos, estamos alabando y decimos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y no levantamos las manos. Cuando el Señor dice en los salmos que le alabemos, y habla de instrumentos de música, pero también habla de nuestras palmas, habla de nuestras manos en adoración, habla de nuestras manos en acción de gracias y gratitud. Cuando el Señor, cuando en medio de la alabanza, cuando en medio de la administración te digan, levanta tus manos, tú estás haciendo un acto profético en el cual estás dando la honra y la gloria a Dios y le estás dando el control de tu vida, en el cual estás alabando y le estás adorando, le estás glorificando a través de la expresión corporal de tus manos. También es un acto profético. Cuando nosotros compartimos la mesa del Señor, también es un acto profético, porque Él dijo que lo iba a volver a hacer con nosotros cuando Él vuelva por su pueblo. Entonces, cuando nosotros tomamos el pan, tomamos el vino, y no necesariamente solo aquí en la iglesia, podemos hacerlo en casa individualmente también. En ese momento nosotros estamos recordándole, sabiendo que murió por nosotros y diciéndole, un día lo tomaré contigo nuevamente. Yo también recuerdo lo que tú hiciste por mí y anhelo compartir ese momento contigo. Entonces, cuando nosotros hacemos actos proféticos, nosotros estamos expresando corporalmente que tenemos fe, que creemos lo que estamos diciendo, que no solo estamos orando por orar o imponiendo manos por imponer manos, lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, creyendo en lo que estamos haciendo. ¿Qué otra revelación hay en este pasaje de Santiago? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Habla de comunión, habla de integración, y eso es algo que después de la pandemia se ha vuelto un poco difícil. Hay muchas personas que ya no han vuelto presencialmente a la iglesia, a los grupos, a reunirse, a tener esa convivencia, a tener esos momentos en que comemos juntos, platicamos, nos reímos, en que compartimos la palabra de Dios, en que hacemos cosas que le agradan a Dios. La palabra dice que estamos juntos en armonía, y eso produce bendición. Entonces, es importante que nosotros nos congreguemos, que nosotros formemos esos lazos de amistad entre hermanos, lazos de amistad entre familias, que tengamos esa unión para también hablar la palabra de Dios, pero sobre todo también para compartir, para poder, según lo que acabamos de leer,
orar los unos por otros y confesarnos nuestras faltas los unos por los otros. Lamentablemente en este mundo caído, continuamente nos equivocamos, cometemos errores, pecamos. Pero tenemos un abogado, tenemos un juez que nos ama y que ya por gracia recibió un perdón para nosotros. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no disfrutar de esa coinonía con los hermanos? Otra cosa que puedo sacar de este pasaje es que es necesario rendir cuenta del estado de nuestro corazón. Es necesario que tengamos un liderazgo, un pastor, alguien a quien ir y decirle: me siento de esta y esta manera. Mi corazón necesita una palabra de ánimo. Mi corazón necesita una palabra que me haga continuar esta batalla. Y especialmente cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en dificultades, es cuando más necesitamos alguien que esté con nosotros, alguien que ore, alguien que nos pueda dar una palabra que venga de las Escrituras para que nuestra mente sea transformada. Asimismo, y esta parte me encanta, cuando habla sobre Elías, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo son mis pasiones? ¿Pecaminosas? Bueno, si así son, así eran las de Elías también. Y no fue descalificado. Si Elías no fue descalificado, yo tampoco soy descalificado. Y eso se llama gracia. El Señor te ama entrañablemente y tiene buenos deseos para ti. Pero muchas veces cuando estamos en esa tribulación, en ese conflicto, venimos y pensamos: Dios me ha abandonado. Jamás Dios nos va a abandonar. Jamás Él se va a apartar de nosotros. Somos nosotros los que cerramos nuestros oídos a Él. Somos nosotros los que alejamos nuestro corazón de su corazón. Entonces es importante esta palabra en cuanto a que si Elías tuvo pasiones y es uno de los más grandes profetas que tuvo grandes victorias, que hizo caer fuego del cielo. Es más, Elías no vio la muerte. El Señor lo levantó con él en un carro de fuego. O sea, si Elías, ese gran hombre de Dios, tuvo pasiones y nosotros también las tenemos, eso no nos descalifica. Y además dicen en lo que estamos leyendo: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Imagínense qué poder había en la oración ferviente y constante, porque dice que no llovió durante 3 años y medio. Yo no creo que Elías haya dicho: bueno, hoy es 1 de febrero, Señor, a partir de ahora que no llueva durante 3 años y medio. No, yo me imagino que Elías se levantaba todos los días y decía: Señor, mantén los cielos cerrados mientras tu pueblo se vuelve a ti. Y eso pasó durante 3 años y medio. Él fue constante. Él mantuvo ese clamor, no porque deseara un mal para el pueblo, sino que porque deseaba que el pueblo cambiara su mentalidad y se volviera a Dios. Pero también llegó el momento en que vino él y dijo: está bien que llueva. Y oró y vino la lluvia. Entonces, ¿qué nos muestra aquí Elías? Que a pesar de estar sujeto a pasiones, no sé, tal vez era iracundo, no sé qué pasiones habrán sido las que perturbaban el ánimo, las que perturbaban la mente y el corazón de Elías. Pero a pesar de ellas, él se mantuvo orando fervientemente, se mantuvo orando con perseverancia, y eso hizo que se manifestara el poder de Dios. Entonces aquí podemos ver que no está lejos de nosotros la salida al problema. Solo tenemos que mantenernos en esa oración constante y ferviente. Ahora bien, quiero volver al inicio de lo que empezamos hablando en este programa. Les dije que en el mundo tendríamos aflicciones, y se los leo de la palabra. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Jesús le dijo esto a sus discípulos después de que les había hablado de lo que le iba a suceder a él, que eran cosas terribles. Y también les estaba diciendo que a ellos los iban a perseguir. Entonces, a pesar de que la circunstancia enfrente de ellos era algo difícil, nefasto, negro, como quieran llamarlo, Él les estaba diciendo de que no temieran, pero sobre todo les estaba diciendo que en Él iban a tener paz. Entonces, si nosotros hacemos lo que Santiago nos enseña y tenemos una oración persistente como la tuvo Elías, esa disposición que a pesar de estar sujeto a pasiones fue perseverante, vamos a ver algo. Vamos a ver que si hemos roto una ley espiritual, por la gracia de Dios, podemos ser perdonados, restaurados y reposicionados. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de qué tipo de dificultades podíamos enfrentar? Entonces, si rompimos una ley espiritual, el Señor puede perdonarnos. Podría ser que, vuelvo al ejemplo que usé, no he diezmado durante 2 años. Señor, perdóname, sé que hice mal. Vuelvo y me presento delante de ti. Aquí está mi diezmo. Él no nos va a exigir los diezmos de los 2 años anteriores. Él nos lo va a perdonar. Pero tenemos nosotros que empezar a ser fieles, empezar a cambiar nuestra mentalidad. Si infringimos una ley terrenal, de la cual hay que pagarlo, porque los frutos amargos vamos a tener que comerlos en este caso, cuando la deuda se paga, cuando el delito se cumple la pena, viene paz a nuestro corazón y se sosiega nuestra alma. E incluso en esos momentos el Señor puede hacer cosas milagrosas a través de las cuales va a cortar ese tiempo en el cual nosotros estamos pagando la infracción de la ley terrenal. Asimismo, cuando nosotros a través de la oración entendemos que el propósito de Dios era enseñarnos algo que el pastor lo llama los tutores de parte de Dios, y aprendemos la lección, esa dificultad se acaba y empezamos a caminar nuevamente en bendición. Empezamos a salir de ese problema porque aprendimos la lección. Y en Santiago 4:7 dice algo importante respecto a la última situación, cuando es el enemigo el que nos está molestando. Dice que en Santiago 4:7 que si nosotros resistimos, el enemigo huirá de nosotros. Entonces, por eso les decía, esa es quizás la más fácil de resolver. Resistamos, mantengámonos fieles, mantengámonos leales al Señor, y Él va a hacer que el enemigo huya. Cuando todo esto se cumple, cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros aprendemos a caminar a pesar de la situación, entonces viene esa paz en Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y a través de la cual, no importando las circunstancias, todo nos va a ayudar para bien. Que Dios te bendiga, que Dios dé paz a tu corazón, que tú puedas ver su mano poderosa obrando en tu vida, no importa la dificultad que tú estés pasando, no importa la situación por la cual tú te veas en este momento. Dios tiene un buen plan para ti, quiere bendecirte, quiere abrazarte, quiere que tú aprendas a caminar con Él y quiere que todo tu corazón le pertenezca. Así dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Que Dios te bendiga.